¿Qué tal amigos de YouTube? En este nuevo video quiero compartirles algo que realmente es una joya, es una perla, esta cita que quiero compartir con ustedes, que habla acerca de la deidad. Estos son citas de Ellen White, hablando acerca de la naturaleza de Dios y de su Hijo. Tiene bastante que ver con lo que he compartido en algún otro momento con ustedes. Les voy a dejar un enlace acá de algunos videos que tienen que ver con el adventismo y la Trinidad. Pero me pareció importante porque no es una cita aislada. Testimonios para la Iglesia, que son 9 tomos, yo tengo solamente algunos. Testimonios para la Iglesia son libros publicados cuando Ellen White vivía, así como están. Es decir, los temas que están acá son los temas que se publicaron no se compilaron, fueron escritos por Ellen White en este orden, con esta importancia, con estos títulos. Realmente son libros escritos por Ellen White. O sea que son libros del espíritu de profecía genuinos, no son recopilaciones antojadizas de los recopiladores, de los pastores que quieren fundamentar su teoría con las citas de Elena. No, esto fue escrito y publicado así. Y algo interesante es que este tomo 8 fue publicado justo en la época en que estuvo el conflicto de Kellogg's. Es decir, cuando Kellogg's empezó a publicar su teoría, no solamente panteísta, guarda, sino también una teoría trinitaria. Le voy a dejar acá el enlace que creían los pioneros para que ustedes vean que la cuestión de Kellogg's era si el Espíritu Santo era una tercera persona o no. Muy bien. Encontré una cita que realmente es muy clarita. Hay muchas citas del Espíritu de Profecía que hablan acerca del Padre y del Hijo, pero esta me pareció mucho más clara aún. Justamente en la introducción del libro se menciona la época, el conflicto con el panteísmo, y se sugieren algunos capítulos de lectura para aclarar la cuestión. Pero no se sugiere que es el más importante, que está en la página 280 de Testimonios para la Iglesia, tomo 8, y lleva por título el testimonio de las Escrituras. En realidad viene hablando acerca de la naturaleza de Dios, ¿sí? Un Dios personal, ¿sí? La naturaleza no es Dios, aquí se habla del panteísmo. Un Dios personal creó al hombre. Bueno, muchos versículos bíblicos, Dios revelado en Cristo, y si ustedes leen todo este capítulo completo, nunca van a encontrar, por ejemplo, Mateo 28:19 para hablar de la naturaleza de Dios. Nunca van a encontrar 1 de Juan 5:7 para sostener la naturaleza de Dios. No, todos los textos que se citan son textos que hablan del Padre y del Hijo, que los cita Elena de White. Es decir, ella escoge los pasajes que ustedes van a ver ahora a continuación para hablar acerca de la naturaleza de Dios. Pero realmente hay una declaración que me pareció la más importante, así que me voy a saltear algunos versículos para que no nos lleve mucho tiempo. Esto comienza así, dice el testimonio de las Escrituras. Dice: las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. Y cita Hebreos capítulo 1, del 1 al 5, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre, y él me será a mi hijo? Bien, pasajes muy conocidos de las Escrituras, Hebreos 1, para hablar de la relación entre Dios y Cristo, solamente dos personas. Y luego dice, esta cita que de hecho quiero agradecer porque no sé quién fue que lo compartió en Facebook. Alguien compartió esta cita en Facebook y bueno, cuando me di cuenta que era Testimonios para la Iglesia, tomo 8, agarré el libro, me puse a leer y realmente el capítulo es impresionante, ¿sí? Pero compartieron solamente esta cita, que si ustedes leen todo el contexto van a ver que es bien claro y bien revelador. Dice así: ahora Elena White va a explicar este versículo, va a explicar la relación entre Dios y Cristo. ¿Quiénes son Dios y Cristo? Fíjense lo que dice. Dios es Padre de Cristo. Interesante.
Dios es Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. Ustedes dirán, esto es una tontería. No, 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 estas palabras que estoy diciendo acá son contrarias absolutamente a la teoría trinitaria. Dios es Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. Ellen White no tiene confusión sobre quién es Dios. Ella no dice Jesucristo es Dios, no dice eso. O sea, obviamente que ella reconoce su naturaleza divina, pero ella no dice que Jesucristo y el Padre son el mismo ser, ¿sí? O son el mismo Dios. No, no, dice Dios es Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. No existe mayor sencillez en una explicación sobre un pasaje bíblico. ¿Por qué hablo de sencillez? Porque todas las demás explicaciones son intrincadas, rebuscadas. Esto es sencillo. ¿Quién es Dios? Es el Padre. Es el Padre de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Y ahora vuelve a citar textos bíblicos. Nuevamente, Jesús dijo a los judíos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Luego dice, aquí se recalca otra vez la personalidad del Padre y la del Hijo, y se muestra la unidad que existe entre ellos. Esta unidad se expresa también en el capítulo 17 de Juan, en la oración de Cristo por sus discípulos. No lo voy a leer porque es bastante largo. Pero ¿cuáles son los textos que ella habla para explicar la unidad y la personalidad que existe entre el Padre y el Hijo? No son Mateo 28, 19. ¿Por qué los adventistas citan Mateo 28, 19 para explicar la naturaleza de Dios cuando Ellen White nunca utiliza ese versículo para explicar la unidad y la personalidad que hay entre el Padre y el Hijo? Fíjense, bueno, acá está Juan 17 y termina diciendo lo siguiente. Admirable declaración. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguno ni de ninguna de las partes. Son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. O sea, son uno pero en carácter, en propósito, no en persona. Son dos personas distintas. La relación entre el Padre y el Hijo y la personalidad de ambos se hacen claras en estas escrituras también. Zacarías 6, 12 y 13. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Sí? La relación entre el Padre y el Hijo y la personalidad de ambos, consejo de paz habrá entre ambos. Si ustedes quieren ver en estos pasajes una Trinidad, no existe. Todo lo contrario. La Biblia y el espíritu de profecía, el Ellen White, hablan acerca de dos personas. Dios es Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Bueno, esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 280, el testimonio de las Escrituras, pero yo les recomiendo que lean todo el capítulo que habla acerca de quién es Dios, un Dios personal, que tiene un Hijo, que lo entregó por nosotros, y que, bueno, creer en el Hijo de Dios es la vida eterna para cada uno de nosotros. Así que, bueno, espero que les haya gustado esta cita. Les recomiendo cada uno de los Testimonios para la Iglesia, porque son libros escritos por Ellen White y publicados cuando ella vivía. No son recopilaciones hechas post-mortem, como muchas de las que circulan en el medio adventista. Bueno, les mando un abrazo, gracias por ver este video, compartan, denle a me gusta y dejen sus comentarios. Bendiciones.